de hoy sobre la materia de base de datos distribuidas. Eh, como hemos visto a lo largo de esta cuarta unidad, hemos estado viendo temas referente a la confiabilidad, que no es otra cosa más que tener los sistemas disponibles para los usuarios cuando ellos lo requieran, ellos lo necesiten. Entonces ya hemos mencionado que uno de los objetivos que persiguen las arquitecturas de distribución de datos es precisamente soportar contingencias. Y al lograr soportar diferentes eventos de desastres o eventos que tienen que ver con fallas de diferentes tipos, tanto de hardware como software, eso permite que las aplicaciones puedan continuar funcionando. Por lo tanto, ya hemos visto que tenemos varias formas de lograr ese soporte. En ese sentido, pues hemos hablado que el mecanismo natural sería el manejo de transacciones para soportar fallas en las aplicaciones que tienen que ver con una lógica que no se puede cumplir o por algún evento menor que no permita que algún servidor esté operando en línea, pero estará la información para que se pueda continuar con esas operaciones que requieren utilizar los usuarios. También hemos mencionado que al hablar de generación de copias, que ya serían precisamente el principio de poder utilizarlas para eventos mayores, pues tenemos que el modo más relevante es tener una copia que la haga casi de manera instantánea y a alta velocidad, mecanismos especializados para hacer esa duplicación, que podríamos llamarle que la duplicación no es otra cosa más que tener una copia exacta o una imagen, incluyendo de todo el disco, en un equipo que solamente su función es entrar a resolver esa contingencia a través de una computación automática, sin la intervención de algún DBA. Pero también tenemos el otro mecanismo a través de los gestores, que es generar réplicas. Aquí el concepto es que ya estamos hablando de copias exactas o sincronizadas de los modelos de datos. En cambio, en las copias que tienen que ver con la duplicación, podemos enviar inclusive código binario o código de diferentes programas en los que se encuentren, incluyendo imágenes, videos, etcétera, ¿no? Componentes multimedia más avanzados. Entonces, hablando estrictamente de lo que sería una base de datos, pues la replicación es un mecanismo natural que también nos va a permitir el que alguno de los servidores que estén colaborando se vayan. Ahora vamos a ver como siguiente tema precisamente ya un concepto más avanzado que tiene que ya ver con desastres totales. Hasta este momento, pues hemos visto que un evento mayor que impida que un sistema ya pueda funcionar, le llamamos failover, ¿sí? Un desastre total. Y para ello necesitamos, independientemente que tengamos el mecanismo de hardware que lo pueda llevar a cabo, necesitamos entender ahora cuál es el concepto de copia, porque un failover, para poder resolverlo, parte de una copia. Pero estas copias, a diferencia de lo que hace una replicación, tienen diferentes filosofías, entonces le vamos a llamar copias de seguridad. Y además, independientemente que tengamos una copia o un mecanismo para mantener esas copias, debemos de pensar en cómo el evento que se va a presentar tiene que ser notificado, en principio a los usuarios, para que sus actividades se vean impactadas en menor medida, o también que tengan que cambiar mientras se resuelve la contingencia
a otros mecanismos para poder llevar a cabo sus actividades, que podrían ser bitácoras manuales o algún otro medio en lo que se resuelve la contingencia y la información se vuelve a actualizar en los modelos conceptuales de bases de datos. Entonces vamos a hablar un poco tomando como base las copias de seguridad y ya después veríamos lo que podríamos ver como los planes que se tienen que desarrollar para soportar estas contingencias o failovers en diferentes escenarios. Voy a desactivar el video. Vamos a compartir la pantalla para terminar de ver inicialmente la parte conceptual que nos marca el programa de estudios referente a la parte de confiabilidad, que es el tema 3. Entonces, podríamos establecer que una copia de seguridad es la que nos permite restaurar, obviamente, toda la base de datos y es un mecanismo que protege a los datos que le podríamos llamar críticos, que son, obviamente, almacenados en nuestras plataformas de base de datos, independientemente que sea SQL Server o cualquier otra plataforma. Esto nos permite minimizar el riesgo de una pérdida catastrófica que ya hemos mencionado que se conoce como un failover o desastre total. Por lo tanto, el tener esas copias nos permite, en principio, conservar los datos para que en la medida de lo posible se evite perder información. Pero también estas copias nos permiten una estrategia para poder restaurar desde cero el modelo conceptual, obviamente, o las aplicaciones que se deben de poder utilizar en última versión en modo productivo. Aquí hay otros conceptos que tal vez ustedes no hayan visto o ya hayan visto en algunas otras materias, pero hay un concepto muy importante que debieran ustedes conocer que se llama administración de la configuración. ¿Qué cosa es administrar la configuración de varios sistemas, no nada más de la parte de cómputo? Es siempre tener un control de los cambios, porque sabemos que nada es dinámico, ¿no? Un sistema de información puede generar diferentes versiones o revisiones que se van a ir liberando de manera paulatina cuando se tiene un modelo de calidad para precisamente probar esas nuevas versiones y después ponerlas en modo productivo. Igual, los sistemas que utilizan sobre todo los procesos de fabricación de diferente índole, incluyendo los de generación de energía, los componentes que están instalados físicamente cambian. ¿Por qué? Porque ustedes se han dado cuenta que muchos equipos se vuelven obsoletos, las versiones de sus mismas máquinas, computadoras, laptop, la tecnología de los discos también cambia y todo esto va derivando en que ciertos componentes se vayan reemplazando y, por ejemplo, ahora podemos volver de manera más rápida a una laptop que tenía discos mecánicos, le ponemos o les cambiamos sus discos de estado sólido y empezamos a notar las diferencias de rendimiento. Igual, los sistemas instalados físicos pues van sufriendo mejoras, van siendo reemplazados. Aquí lo importante es que esos componentes requieren mantenimiento, requieren ciertas configuraciones. Por lo tanto, debemos de tener la documentación base que nos permita en principio, el saber que lo que está instalado físicamente corresponde a la documentación que tenemos. ¿Para qué? Pues para darle mantenimiento o para hacer mejoras, para hacer una nueva modificación. Tenemos que partir de la última versión que tengamos de los diagramas, de los planos, pero también referente a los sistemas de cómputo. Debemos tener los últimos manuales donde tenemos documentado nuestro código fuente, nuestras configuraciones, nuestras lógicas, etcétera. Porque si no tenemos la última versión, estaremos haciendo modificaciones sobre suposiciones que no son válidas con lo respecto a lo que está utilizándose en modo productivo o a lo que está instalado físicamente en los diferentes sistemas de procesos de fabricación.
Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque tiene que ver con las copias de seguridad. Siempre debemos de tener la certeza de que lo que se está copiando es la última versión en modo productivo que están utilizando los usuarios. Y a esto se le conoce como línea base. ¿Qué cosa es una línea base? Son todos los programas, todos los datos, todos los códigos, configuraciones, etcétera, etcétera, que nos indican qué es la versión que tenemos en productivo y qué es la que están utilizando los usuarios. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros tenemos que reconstruir de cero otra vez nuestras aplicaciones y nuestros modelos de datos, porque hubo una pérdida total, pues tenemos la línea base que nos permite volver a instalar todo. Y si no tenemos un control de la configuración o administración de la configuración, pues nos va a dar muchos dolores de cabeza porque lo que está en campo y cuando se restaure no va a ser lo que en teoría los usuarios estaban utilizando, ¿no? Y eso se vuelve también un desastre en tener un control, ¿no? Bien, por lo tanto, independientemente de que tengamos una copia de seguridad, pues tiene que ser con respecto a la línea base o última versión, pero además viene una segunda parte que le podríamos llamar, debemos de tener los procedimientos escritos, que le podríamos llamar los planes de contingencia o programas de contingencia, que nos van a describir las actividades que se tienen que llevar a cabo para poder restaurar tanto la base de datos como las aplicaciones, partiendo de una copia de seguridad. Y aquí hay algo importante. Estas copias de seguridad, si así las queremos de ver, pues deben estar en un medio que permita obviamente una larga permanencia, pero también deben de estar fuera del sitio, es decir, deben estar fuera de las localidades o los centros de cómputo, o le podríamos llamar los data centers o las instalaciones propias donde están las aplicaciones funcionando en modo productivo. Porque si el objetivo es soportar una catástrofe total, pues podemos pensar que un evento mayor inclusive puede destruir el centro de cómputo, ¿no? Y estamos hablando aquí de terremotos, inclusive de inundaciones, que vemos que cada vez son más comunes. Y si estas afectan a los centros de cómputos, pues se van tanto los equipos, las aplicaciones y las copias de seguridad. Por lo tanto, podríamos establecer que una copia de seguridad es una forma de proteger los datos, pero también los programas y todo lo que se requiere con la parte del software. Recordemos que esto en las empresas también es un activo, ¿no? Es un activo, ¿por qué? Porque la información de las operaciones, de las estadísticas que llevan, les van a permitir tomar decisiones que van a mejorar la rentabilidad de las empresas. Entonces, esta es la importancia de tener una copia de seguridad. Y bueno, recuerden el concepto de administración de la configuración, que si ustedes buscan el estándar ANSI 730, les indica más o menos toda la documentación que debe de tener un sistema de cómputo para cumplir con un modelo de calidad y poder mantener su configuración. El ANSI 730, recuerden que existe. Bien, ¿qué beneficios nos da una copia de seguridad? Pues en primera, son elementos que nos permiten recuperar obviamente datos por diversos errores que se pueden producir. Por ejemplo, errores de medios. Se nos daña un disco duro o un disco óptico, nuestra copia de seguridad es el respaldo para poder restablecer toda esa información del disco que se dañó o del medio en que estaba, ¿no? Errores del usuario. Si, por ejemplo, alguien quita una tabla por error, pues en el respaldo de seguridad está esa información para poderla restablecer. Errores del hardware, una unidad de disco, o la pérdida permanente de un servidor. Y lo más importante, desastres naturales que cada vez ocurren de manera más común.
terremotos, inundaciones, incendios, etcétera, ¿no? Cortocircuitos en equipos por una mala distribución de la energía, etcétera. Entonces, hay muchos software en el mercado que nos permiten tener estas copias de seguridad. Ustedes tendrán que decidir, analizar bajo qué filosofía de almacenamiento la requieren, es decir, pueden respaldarla todo a nivel binario, tener una imagen completa de un servidor o de todo lo que requiere para poderlo restablecer desde cero. Y entonces, bueno, será un almacenamiento binario y, por ejemplo, en el caso de Windows tiene una aplicación que se llama Azure. Pero así como existe esta, existen muchas en el mercado que nos permiten crear una copia de seguridad externa, inclusive en una región diferente a la ubicación local. Tenemos ahora la ventaja de tener la nube, los servicios de nube, que nos permiten tener esas copias de seguridad a través de Internet, obviamente con sus respectivos candados de seguridad, sobre todo para poder soportar un desastre natural que afecte a las localidades u ubicaciones donde están nuestros servidores que participan en mantener esa distribución de datos. Por lo tanto, podríamos definir que una copia de seguridad es la que nos permite restaurar y recuperar los datos después de un error, desde un desastre natural hasta un error de usuario o algún error de hardware. Por lo tanto, se pueden utilizar, ¿sí?, para poder establecer todo en una nueva ubicación. Pero también hablando ahora de los medios en el que se van a almacenar, pues hablamos de dispositivos de seguridad y aquí hablamos ya de medios físicos, ¿no? Lo normal y lo más económico es cintas. Antes existían unas cintas enormes, después se fueron reduciendo los tamaños a especie de cartuchos y obviamente estas copias de seguridad pues nos permiten mantenerlas durante bastante tiempo. Sin embargo, bueno, es importante como protocolo checar que siempre estén en buenos estados, porque si las cintas están almacenadas en un medio que tiene mucha humedad, se pueden pegar. Entonces también tenemos que ver que al menos esos medios en que suponemos están nuestras copias de seguridad estén bien. De otra manera, habría que reemplazarlas. Y bueno, podemos tenerlas también en la nube, que sería algo conveniente. Y por lo tanto, bueno, especificar los destinos de dónde van a estar. Entonces, un medio de copia de seguridad es varias cintas o discos ópticos. Los discos ópticos también son un medio que nos permite guardar por mucho tiempo un respaldo o una copia de seguridad. Y obviamente, entre más información tenga la empresa, pues generalmente no va a caber en un solo medio. Entonces va a ser un conjunto de cintas o un conjunto de discos ópticos o un conjunto de archivos guardados en la nube que nos van a generar varias copias de seguridad. Y aquí vale la pena un comentario, ¿no? Cuando estamos utilizando en la nube. Recuerden, jóvenes, que el protocolo TCP/IP transfiere los datos por paquetes y es sensible, obviamente, al medio de transferencia, es decir, a la comunicación. Entonces, ¿qué pasa sobre todo cuando queremos guardar datos binarios? Que haya alguna interferencia o algún problema, si cambia un 0 por un 1, ya el paquete no se puede enlazar con todo lo que corresponde a un archivo. Y bueno, si no me creen, pues tengo pendiente todavía varias prácticas, sobre todo en la práctica de taller, ahora que lo recuerdo, porque están acostumbrados a mandar archivos RAR, y esos RAR es un formato tipo binario, y entonces muchos archivos RAR, generalmente en la plataforma Moodle se daña y no se pueden recuperar. Entonces tienen que mandarlo en un medio que permita que el protocolo TCP/IP también no lo vaya a dañar, ¿sí? Entonces, cuando utilicemos la nube, pues hay que tener cuidado en el formato
o tener la certeza de que el software puede tener protocolos que permitan verificar que realmente la transferencia fue correcta. Bien, hablando más de copias de seguridad, ya referente a los datos, cuando hablamos de una copia de seguridad de datos, aquí sí ya hablamos de un respaldo de una base de datos completa. Pero recordemos que el respaldo de una base de datos completa, en el caso de una distribución de datos, es todos los modelos que se están integrando en el modelo conceptual. Por lo tanto, generalmente una copia de seguridad completa es un conjunto de archivos o grupos de archivos de todos los elementos que están en las diferentes ubicaciones participando en una distribución de datos. Y obviamente que para poderla restablecer como tal, no es en un solo archivo, tendremos que seguir una secuencia de cómo tenemos que ir paso a paso restaurando toda nuestra base de datos corporativas para el medio en el que se vaya de nuevo a poner. Y bueno, recordando un poco de este tipo de situaciones, me recuerdo que cuando hicimos una copia de seguridad total, sobre todo por un cambio de plataforma, obviamente tuvimos que inclusive calcular cuánto se iba a tardar, no tanto en establecer la copia de seguridad, sino en restablecerla, porque era el tiempo que necesitábamos que los usuarios no trabajaran para poder nosotros restaurar esa base de datos completa. Y bueno, nos calculamos que tardamos 36 horas continuas en poder bajar solamente esa copia de seguridad completa, ¿no? Ya con los protocolos y los procedimientos aplicables. Y lo tuvimos que hacer en un fin de semana donde se atravesó un día festivo, entonces teníamos desde el viernes hasta el domingo para poder restablecer esa base de datos completa para que el lunes pudieran ya los usuarios regresar a sus actividades normales. Entonces, bueno, afortunadamente era una presión, pero sí funcionó el poder llevar a cabo ese proceso planeado y estimado, ¿no? Poder recuperar una copia completa para una base de datos corporativas en 36 horas, pues se puede hacer. Bien, entonces hablando de copias de seguridad de base de datos, pues también estas representan obviamente modelos completos, ¿sí? Y las copias de seguridad, como son demasiadas grandes las completas, pues es obvio que no las podemos llevar a cabo todos los días, porque el que se generen, pues también tarda, como yo les comentaba, ¿no? Si tardó en recuperarse 36 horas, pues en hacerla se lleva días completos en poder llevar a cabo una base de datos completa para poderla copiar. Pero aquí lo interesante es que al menos debemos de tener una copia completa, ¿no? No importa que se tarden días, lo normal es que se generen copias completas de nuestra base de datos global cada año para tener al menos una copia de lo que sucedió en el año y poderla tener de manera completa. Para resolver este problema se llevan a cabo copias diferenciales, es decir, una copia diferencial pues solamente es los cambios que se sufrieron en un lapso de tiempo. Entonces podríamos nosotros parcialmente respaldar solamente los cambios diarios y al final de la semana hacer una copia diferencial de lo que ocurrió en la semana, de tal manera que si nosotros sabemos que tenemos una copia completa hasta el 31 de diciembre y tenemos una copia de diferencial de lo que ocurrió la primera semana del siguiente año, pues bajamos la copia de seguridad completa y después solamente bajaríamos la parte diferencial de los movimientos que ocurrieron y llegaríamos a nuestro último día de trabajo con todos los datos que los usuarios tengan. Entonces, una copia de seguridad diferencial está basada, obviamente, como yo les comentaba, en la última copia de seguridad completa, más la parte parcial del conjunto de archivos que se respaldó y que obviamente no están incluidos en la copia de seguridad completa, pero que en conjunto la copia de seguridad completa más la copia diferencial o parcial nos van a dar la totalidad de los datos hasta el último día en que se quiera volver a
tener en modo productivo es ese modelo conceptual de datos. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. No, profesor. Por mi parte, no, profesor. Es interesante que ustedes entiendan estos conceptos porque pues ya para estar operando modelos, sobre todo distribuidos de datos, esto es muy importante, ¿no? Obviamente que hay gente especializada, sobre todo técnicos, operadores que hacen eso ya de manera rutinaria todos los días, pero obviamente están dirigidos por el DBA de que debe de entender o dirigir lo que están haciendo estos operadores. Bien, entonces podemos concluir que una copia de seguridad completa incluye todos los datos de una base de datos determinada o conjunto de grupos de archivos, así como una cantidad suficiente del registro como para permitir la recuperación de datos, es decir, volver a instalar todo de cero. Y una copia de seguridad de registros es una copia de seguridad de los registros de transacciones que incluyen todos los registros no guardados en una copia de seguridad. ¿Sí? Este es, digamos, el equivalente a una copia diferencial. ¿Sí? Es decir, nosotros podemos tener todas las operaciones que se llevaron a cabo en el último día, donde ocurrió un desastre o en la última semana, pero que obviamente no estaban incluidas en la copia de seguridad completa. ¿Sí? Pero combinada la copia de seguridad más la copia de seguridad de registros, pues ya podríamos tener todos los datos hasta el último día en que ocurrió el desastre que queremos resolver. Bueno, entonces si ya no tenemos preguntas en lo que se refiere a las copias, ¿no? ¿Cuántos tipos de copias debemos de generar, jóvenes, para poder recuperarnos ante un desastre? A ver, ¿no que entendieron lo que eran las copias de seguridad? ¿Cuántos tipos de copias de seguridad debemos de tener para soportar un desastre, jóvenes? A ver, está por ahí Carla Lisbeth Valdés. Sí, buenos días. ¿Qué tal, Carla? A ver, ¿qué entendió de copia de seguridad? ¿Cuántos tipos de copia de seguridad usted debe tener para poder recuperarse ante un desastre? Es decir, para volver a instalar todo desde cero. A ver, le va a ayudar Juan Antonio Sánchez. Juan Antonio, ¿cuántas copias de seguridad debemos tener para recuperarnos hasta un failover, hasta un desastre total? No recuerdo muy bien, profe. Al menos una. Al menos una. A ver, ok. Sí, bueno, son dos, no una. Pero a ver qué nos dice María Victoria León. ¿Está por ahí? Mayra, perdón. Sí. No recuerdo tampoco. A ver, José Eduardo Martínez. Debemos de tener dos copias, José Eduardo. ¿Cuáles serían para usted? José Eduardo, ¿está por ahí? Sí, sí, profe, aquí estoy. A ver, mencione una que haya conceptualmente entendido que debemos de tener. Pues una copia de los datos, para empezar, tener pues copia de los datos que queremos recuperar en general Sí. y copia de la estructura de la base de datos, de las transacciones, del modelo y así. Ajá. Bueno, entonces debemos de tener dos, ¿sí?
Si queremos recuperarnos ante un desastre total, debemos tener la copia de seguridad completa, ¿sí? Y completa es todo. Pero obviamente, como es un volumen bastante grande, todo hasta un determinado día. Es lo que yo les mencionaba, ¿no? Todo, a lo mejor hasta el 31 de diciembre del 2021, que sería mi última copia de seguridad completa. Pero además, supongamos que el desastre ocurre hoy, 31 de marzo. Hoy probablemente ocurra un desastre y tenga en este caso que volver a reconstruir todo el sistema. Entonces necesitaría la copia completa hasta el 31 de diciembre, pero como no puedo hacer una copia completa todos los días, necesito la copia de seguridad de registro, que también la podemos conceptualizar como la copia diferencial. Entonces, esa copia diferencial serían todas las operaciones que ocurrieron a partir del 1 de enero de 2022 hasta el 30 de marzo del 2022, que es el día de ayer, suponiendo que el desastre ocurra hoy. Entonces, esas copias diferenciales, pues probablemente sean copias, si nuestros operadores lo hacen todos los días y después hacen una diferencial a la semana o al mes, entonces al menos serían la copia diferencial del mes de enero de 2022, del mes de febrero de 2022 y las copias diferenciales que tengamos de la primera semana de marzo, la segunda, la tercera. A lo mejor serían 4 semanas y 4 copias diferenciales de marzo y tendríamos la última copia diferencial del día de ayer, ¿no? De esta última semana, porque como no les corresponde todavía hacer una semana hasta que termine, pues al menos las copias diferenciales de los últimos días de la última semana. ¿Sí me explico, jóvenes? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, los medios son muy importantes porque es obvio que la empresa no va a tener 365 cintas para hacerlo todos los días, ¿no? Probablemente reciclen cintas. Entonces, si tienen 10 cintas, pues hacen una copia diferencial de cada día y a la semana hacen una toda la semana, entonces vuelven a utilizar las cintas, obviamente, de las que tiene disponible 10 y así hasta el final van a tener, a lo mejor si estamos respaldados por mes, tendríamos 12 cintas mensuales para el último año hasta lograr tener nuestra copia de seguridad completa, ¿no? Entonces, así es el asunto, jóvenes. Entonces, por eso es que le digo que tienen que ser ordenados los DBAs con los técnicos o con los encargados de hacer estas copias para que sepan en qué momento una copia diferencial de un periodo mayor sustituye a uno de periodos menores. Y cuando tengamos que recuperar todo, pues partimos de la completa más las diferenciales de los cambios que no están incluidos en la copia de seguridad completa. Bueno, jóvenes, espero que les haya quedado claro y espero también que nunca les ocurra un desastre total en una empresa. Porque si les ocurre y no están preparados y no lo logran hacer, seguramente los van a despedir. Ya me ha tocado ver casos de que han despedido a varios DBA por este tipo de situaciones. Bueno. Por hacer un drop sin un where. ¿Perdón? Por hacer un drop database sin un where. Pues sí, y porque no tienen la copia de seguridad para poder restaurar o recuperar ese drop, ¿no? Que en mal momento a lo mejor se pelearon con la novia o salieron enojados de su casa y bueno, hicieron algo que ya no pueden recuperar como error. ¿Sí? Entonces, el ser humano hace errores de manera natural, ¿sí? Eso ya es de la naturaleza, pero precisamente este tema es para ver cómo recuperarnos ante errores de este tipo en lo que la empresa está utilizando como su información, como su activo, ¿no? Bueno, el siguiente tema ahora es la parte complementaria. Si ya entendimos qué cosa es una copia de seguridad y para qué nos va a servir, ahora
tenemos que ver cómo las vamos a utilizar. Y ya hemos mencionado que se va a utilizar para recuperar, ¿no? Para devolver una base de datos a un estado estable y coherente. Y entonces, en inglés, a la etapa de recuperación se llama recovery, ¿sí? Que es básicamente recuperar. Entonces, es una fase de inicio de una base de datos o de una restauración con recuperación que pone a la base de datos en un estado de nuevo coherente, ¿no? Un estado de transacción coherente, es decir, que los usuarios ya van a poder otra vez utilizar el sistema porque todo está consistente. Pero para esto debemos desarrollar un modelo de recuperación, ¿sí? Que sería una de las propiedades que tiene la base de datos para controlar el mantenimiento del registro de transacciones de una base de datos. Entonces, existen tres modelos de recuperación: el simple, el completo y por medio de registros de operaciones masivas. Entonces, hablando de base de datos, el modelo de recuperación de la base de datos determina sus requisitos de copia de seguridad y restauración, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos llamar con modelo de recuperación completa? Pues cuando bajamos la copia de seguridad completa, es decir, tenemos un desastre total, por lo tanto, tenemos que volver a instalar todo, incluyendo la base de datos. Entonces, volteamos a ver nuestra base de datos, nuestra copia de seguridad completa y la tenemos que bajar. Pero como ya les mencionaba, no es suficiente con respecto al último día en que ocurrió el desastre. Entonces, bajaríamos las copias de registros, que son las copias diferenciales, hasta llegar al último día anterior a donde ocurrió el desastre. ¿Sí? Es lo que les comentaba. Entonces, ya con esto tenemos la seguridad de que todo está hasta donde ocurrió el desastre. Pero por otro lado, tenemos el modelo simple. Y este se sale un poco fuera de contexto porque nosotros en cualquier momento, obviamente podemos hacer un respaldo, a lo mejor con el propósito de que no estamos seguros de que un cambio en el modo productivo que hicimos va a funcionar. Entonces, hacemos un respaldo de las horas anteriores a hacer el cambio, es decir, si el cambio lo vamos a liberar después de la 1 de la tarde, pues respaldo lo que los usuarios hicieron de las 8 a las 12:59 y después de la 1, si nos damos cuenta que hay problemas y que no funcionó, le decimos al usuario, lo siento, pero vamos a regresar a lo que hicieron a las 12:59 porque hay errores en la base de datos que no son consistentes con las nuevas reglas que se implementaron. ¿Sí me explico? O sea, un respaldo simple es un backup y una recuperación de esa base de datos que hicimos para un contexto muy específico. ¿Sí me expliqué, jóvenes, o no? Sí. Sí, profesor. Bien, entonces, bueno, nuestro modelo de recuperación nada más es conceptualizar qué queremos recuperar, todo, o si no estamos seguros de algo que vamos a hacer, pues respaldo antes de poder liberar algo y ya después, si no funciona, pues regreso a donde estábamos, ¿no? Y bueno, entonces la parte de restaurar significa las diferentes fases donde todos los datos, ¿sí? Se van a restablecer a partir de una copia de seguridad, ¿sí? Y pone al día, obviamente, todas las transacciones u operaciones que se habrán llevado a cabo, ¿sí? Para que el usuario, pues, pueda otra vez operar con esa información. Bueno, entonces nuestro modelo de recuperación como tal, desde el punto de vista conceptual, es qué copias de seguridad vamos a utilizar para restablecer, pero no es lo único, jóvenes. Entonces, para poder llevar a cabo
esa parte, pues es lo que yo les comentaba, ¿no? Necesitamos definir qué van a hacer los usuarios, qué van a hacer los DBAs o los programadores cuando duren una contingencia. Entonces, vamos a ver ya en la vida real cómo sería un protocolo o un procedimiento para recuperarnos unas fases, ¿no? A lo mejor por falta de tiempo, de manera conceptual, vemos dos para que vean las diferencias. Bueno, en principio, sí les comentaba, ¿no? Que hay aplicaciones de misión crítica. Cuando se sale una aplicación de misión crítica, ¿qué pasa en las empresas? A ver, Valeria Campos está por ahí. Valeria. Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la pregunta? Primero, que nos diga qué entiende usted por aplicación de misión crítica. Y segunda, cuando se sale o hay un desastre total, es decir, perdemos la aplicación de misión crítica junto con sus datos, ¿qué va a ocurrir en la empresa? Pues bueno, de aplicación de emisión crítica, pues son las que tienen mucha importancia, ¿no? En el funcionamiento pues del negocio de la empresa, ¿no? Y Sí, de sí, las sí. actividades, ¿no? Exactamente. Son las Ujú, aplicaciones más importantes para la empresa, ¿no? ¿Y qué así es. pasa si se van esas aplicaciones, si no las pueden utilizar las empresas? Pues, ¿qué pasa si se van? Pues, ¿cómo decirlo? Pone en riesgo la operación. Se detienen actividades, ¿no? Hay ciertas Ujú, actividades que ya no se podrían hacer. Y sobre todo eso lo vemos en los sistemas de tiempo real, porque acuerden ustedes que esto también, la tecnología de base de datos, es para sistemas de tiempo real. Entonces, imagínense, ¿no? A lo mejor un edificio inteligente, todo el mundo lo que tiene un edificio inteligente, ¿no? Se va el sistema y nada más nadie puede salir del edificio. Habría que utilizar un mecanismo alterno para poder salir, porque no se van a abrir las puertas, se van a trabar ventanas, etcétera, ¿no? En un proceso de fabricación fallan los PLCs o fallan las aplicaciones y se detiene toda la línea de producción. Bueno, entonces, asumiendo ese contexto, como los usuarios se van a ver afectados cuando se va a un sistema de emisión crítica, le tenemos que decir a los usuarios qué van a hacer para que luego el área de cómputo obviamente empiece a trabajar. De hecho, bueno, va a empezar a trabajar. Entonces, estos sistemas de emisión crítica ya tienen que ver con los niveles directivos de la empresa, es decir, el protocolo o el procedimiento de lo que se va a hacer cuando dure una contingencia que afecte un sistema de este tipo, pues tiene que involucrar a la parte directiva. Es por eso que ellos tienen que estar de acuerdo, ¿no? La parte directiva tiene que estar de acuerdo en que esto se va a hacer. Y hasta al más alto nivel. Y después, obviamente, que en el procedimiento tenemos que decir que este procedimiento pues, es para un sistema de emisión crítica. Obviamente no lo vamos a decir en esos términos de palabras, sino como los usuarios lo entienden, ¿no? Cuando se sale el sistema que tiene que ver con las modificaciones o las operaciones de la planta, pues tienen que llevar a cabo ciertas cosas, definir la parte técnica que entiendan los conceptos, y después dentro del alcance pues decir qué va a hacer. En este caso pues que se van a tomar medidas de contingencia para ciertas actividades porque probablemente no se vean afectadas todas. Entonces tenemos que decir qué actividades son las que se van a detener o que tienen que cambiar a modo manual para que puedan seguir trabajando los usuarios. Y además, bueno, quienes van a tener que cubrir esas actividades mientras dure la contingencia, etcétera, ¿no?
Y la parte más importante, ¿quién es responsable de qué? Porque pues estamos en una empresa, en una organización, entonces cada quien tiene que saber cuál es su papel. La parte directiva pues es responsable de que este procedimiento haya sido aprobado y que funcione y que las áreas que tengan que hacer algo pues estén preparadas, ¿no? ¿Quién va a notificar de esa contingencia? Entonces, no puede ser nada más el sistema el jefe del centro de cómputo. Tiene que ser alguien de alto nivel que diga, bueno, estamos en una contingencia y todo el mundo cambia a modo manual o tiene que empezar a llevar a cabo, ¿no? O sea, esto es muy parecido a los protocolos cuando hay terremotos, cuando hay incendio. Se hacen simulacros y cada quien sabe el rol, quiénes son los coordinadores de lo que tienen que hacer en cada contingencia. Es más o menos similar, pero obviamente estamos hablando de un sistema de cómputo, ¿sí? No de un desastre natural de ese tipo. Entonces, bueno, tenemos que definir de quién va a ser qué, de qué va a ser responsable. Y, por ejemplo, aquí dice que hay un jefe o encargado que es el que va a ser responsable de notificar que estamos en contingencia, ¿no? Estamos en modo de contingencia y que se activa este plan. La parte de comunicaciones y tiene que ver con los servicios de comunicación que se vieron afectados, porque reconocen ustedes que los sistemas distribuidos pues, requieren la parte de comunicaciones, que generalmente es un área diferente a la parte de cómputo o puede ser la misma. Y bueno, la parte más importante en el procedimiento es decirle a los usuarios ahora qué tienen que hacer. Entonces, se tiene que empezar, bueno, el sistema se salió por cualquier motivo, ya sea por una falla de comunicación, por falta de suministro de energía, por limitaciones de mantenimiento, por el mantenimiento de la base de datos o por falla total de servidores maestros. Entonces, aquí, de alguna manera disfrazada, está el failover, ¿sí? Este es el failover, falla total. ¿Qué ocurrió? Pues se fueron los servidores, a lo mejor fue una inundación, un terremoto, no sabemos, porque estamos hablando de una localidad que está atendiendo a otras localidades, ¿sí? Y bueno, una vez que se notificó esto a las diferentes áreas que van a ser afectadas, lo que tenemos que decir ahora, ¿qué van a hacer? Entonces, en principio, sí, esta información es muy importante para la empresa. Probablemente tengamos una copia en papel o una copia en algún dispositivo donde en computadoras individuales, ahí se pueden consultar ahora esa información que se requiere, que ya no va a estar en línea. Entonces, les vamos a decir, vete al papel, vete a las estaciones de trabajo donde están microfilmados los planos, en estaciones especializadas de ese tipo, que ven microfichas, etcétera. Las bitácoras empiezan a manejarlas de manera manual para que no pares, llena los formatos ya en papel, para que generes órdenes de mantenimiento, etcétera, ¿no? Y después, y seguimos diciendo al usuario, no, utiliza las casetas o las bibliotecas que tengas en campo, empieza a hacer todo manual, etcétera, ¿no? Y empieza a tomar números a partir de determinados contadores. Cuando termine la contingencia, toda esta información que se está generando de manera manual, otra vez va a ir a parar a la base de datos por algún medio. Pero también tenemos que darle su papel a la gente de cómputo, ¿no? Que los que están involucrados o responsables del sistema de cómputo van a tener que llevar a cabo, ¿no? Ciertas acciones, mantener las bitácoras y bueno, todo tiene que ver con información que se tiene que generar. Si se dan cuenta, hasta aquí todo tiene que ver con los usuarios, ¿no? Para que ellos sepan qué tienen que hacer y no se vean afectados en su totalidad. Pero, ¿qué nos faltaría en esta parte del procedimiento? ¿Qué nos faltaría? A ver, vamos a ver. Jacqueline Barragán Ángel. ¿Está por ahí, Jacqueline?
Sí, profesor, buenos días. ¿Qué Buenos días. preguntó? Disculpa. Bueno, no sé si vio o yo lo que estaba diciendo, ¿no? De una serie de acciones de los usuarios ante un desastre, ¿sí? Y de todo Sí. lo que mencioné, creo que nos hace falta algo bien importante. Entonces, no sé si usted percibió que hace falta en este procedimiento. Comenta que falta algo importante, ¿verdad? Sí, exactamente. A ver, ¿está por ahí Héctor Varela Trujillo? Héctor. Creo que Héctor está por ahí. O ya se fue. Bueno, jóvenes, a ver, levante la mano alguien que tenga idea de lo que hace falta o que cree que haga falta. Si yo les diera este procedimiento a ustedes para recuperar la contingencia, ¿con esto lo podrían resolver, jóvenes? Si ustedes fueran parte de los encargados del sistema de cómputo. No, ¿verdad? No, dice que falta algo importante, profe, y sé que entonces la respuesta a eso sería no, pero la verdad es que no lo ubico. Ah, ok. Sí, pues es que si más o menos pusieron atención, estamos diciendo todo lo que los usuarios tienen que hacer, ¿no? Para que no sean afectados. Pero la falta importante es que no dice qué tiene que hacer la gente del centro de cómputo, es decir, los especialistas, el DBA o la gente técnica que está encargada de que el sistema opere, ¿no? No lo dice. Entonces, ese es otro procedimiento ya especializado de lo que acabamos de ver como recovery, ¿no? Yo creo que por falta de tiempo lo veríamos mañana. Este sería la otra parte, ¿no? El recovery, ¿sí? Durante un sistema que se encuentre fuera de servicio. Y entonces aquí sí ya tiene que ver con parte técnica, ¿no? De servicio de datos, servidor de campo, porque este solamente lo entiende la gente de cómputo, ¿no? Y estamos hablando de failover y obviamente dentro de la gente que tiene que ver con sistema de cómputo, quién es encargado de qué, inclusive ya vamos a tener pantallas de lo que probablemente el software requiera para poder hacer los sistemas de recuperación. O sea, aquí hay un DB-Mirror, es una base de datos de espejo, ¿no? Ya cosas técnicas que los usuarios obviamente no entienden, pero que la gente de cómputo sí entiende lo que tiene que hacer, ¿sí? Es a lo que yo iba, jóvenes. O sea, no tan solo hay que decirle a los usuarios lo que tienen que hacer durante contingencia, sino tiene que haber un procedimiento porque no sabemos a quién van a despertar a la 1 de la mañana, en la madrugada, o a quién le vayan a echar a perder sus vacaciones y lo traigan de regreso. Y bueno, tenemos que asegurar que está escrito la forma en que tiene que regresar la copia de seguridad junto a las copias diferenciales, ¿sí? O alguien está cubriendo una guardia, ¿sí? Porque son sistemas que funcionan generalmente en las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, a alguien le va a tocar restablecer el sistema. Y bueno, si hay un procedimiento escrito, él debe de irlo siguiendo paso a paso para que no quede a la memoria o no quede bajo suposiciones, incluyendo a alguien que probablemente no tenga mucha experiencia, pero que esté disponible porque se fueron de vacaciones o no podemos localizar a los expertos que tienen que ver con el sistema, ¿no? Bien, jóvenes, pues vamos a dejar nuestra clase el día de hoy. Un tema